Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con el episodio 325 de nuestra serie Emanet. Yaman y Sihar habían venido a ver la tierra. Hablaron con el responsable. El oficial se fue y Yaman se quedó solo. Empezaron a soñar juntos. Sihar dijo sus deseos sobre la casa. Sihar quería envejecer con Yaman en esta casa. Se abrazaron. Siguieron soñando. Zual fue a Keinan. Se sorprendió al ver a Keinan así. Keinan le pidió dinero a Zual. Zual le dijo a Keinan que era muy codicioso. Pero se dio cuenta de que Keinan había sido estafado. Zual dijo, nunca he visto a una persona así en mi vida. Zual dijo muchas palabras a Keinan. Dijo que felicitó a Zualesme. Con alguien como Keinan, ese dinero no era comestible. La evidencia para probar que Keinan Zual lo había ayudado iba junto con el dinero. Keinan no tenía pruebas. Zual fue con placer. Kanan comenzó a llorar. Yaman dibujó una tira en la tierra. Sihar y Yaman estaban soñando con su casa. Sihar estaba pensando en hacer una guardería para Yusuf y dijo que Yusuf también juega allí con los niños. Yaman miró el rostro de Sihar. Sihar se avergonzó y dijo, cuando digo niños, me refiero a niños invitados. Yaman dijo que tendremos invitados permanentes. Esta casa estará festiva con voces de niños. Yusuf también quiere un hermano, ¿verdad? Sara estaba avergonzada. Sara cambió de tema. Yaman siempre traía el tema a los niños. Sihar cambia de tema. Sihar y Yaman estaban hablando y Yusuf llamó. Iba a preguntarle algo a tu tía. Perdí mi tarea, pero encontró la ubicación de Sihar al decirle. Yaman dijo, ya no quiero llegar tarde. Te vi frente al espejo, eras tan hermosa. Sufrimos mucho. Por eso quiero que todos mis sueños contigo se hagan realidad. Yaman habló sobre el niño. Besó las manos de Sihar. Yaman dijo que mientras vivamos, nunca soltaremos esas pequeñas manos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Sihar dijo, estoy llorando de felicidad. Todo esto realmente sucederá. Yaman dijo que sí, sucederá. Ahora nada impedirá nuestra felicidad. Se abrazaron. Keinan estaba llorando porque su dinero se había ido. Dijo que nadie podía hacerle esto. No le dará su dinero a nadie. Keinan encontró una tarjeta en casa que me olvidó, hizo una reserva, era la tarjeta del hotel y dijo, te quemé. Yasmin estaba sentada junto al fuego con un amigo. Su jefe vino y le preguntó por qué Yasmin estaba tan molesta. Pero lo llamaron la sombra. Jazmín dijo también. Su amigo le preguntó a Yasmin si tenía una hermana mayor. Yasmin lo dijo, tenías una hermana, pero ya no existe. No tengo ni a mi madre ni a mi hermana desde el día que me dejaron en ese infierno. Tú eres mi familia. Se nos acredita con el jefe de la pandilla, Duigu. Porque su hermano también murió a causa de Duigu. Él se vengaría. Duigu estaba sentado en la sala del comisionado y llorando. Sihar y Yaman se subieron al auto y se dirigían a la mansión. Porque José tenía curiosidad por ellos. Subieron al auto, pero el auto no arrancó. Para averiguar por qué, Yaman miró el motor y la batería del automóvil. La batería del coche estaba muerta. El coche no arrancaba. Sihar preguntó qué iban a hacer y Yaman iba a llamar al hermano de Zenger, pero el teléfono no tenía carga. Sihar había olvidado su teléfono en casa. Yaman dijo que no hay nada que hacer, luego pasaremos nuestra primera noche en nuestra nueva casa. Sihar se acercó a Yaman y dijo, creo que también sería bueno. Sihar recordó que Yusuf tenía equipo de campamento en la cajuela del auto y que iban a acampar. Yaman y Sihar empezaron a montar el campamento. Era de noche. Ali yacía en la habitación del comisario. No podía dormir. Miró la foto de Duigu con el comisario en su billetera. Y miró otras fotos también. Duigu miró la pintura que el comisionado había dibujado para ella.
Duigu recordó lo que dijo el comisionado. No podían creer lo que había dicho Duigu Kaamse. Y él dijo, como tú dijiste, no puedo aceptar algunas cosas. Tal vez lo malinterprete todo. El inspector Ali dobló la hermosa foto que guardaba en la billetera y la hizo pequeña y la volvió a guardar en su billetera. También reemplazó la fotografía que había dibujado. Ali, sonó el teléfono del comisionado, alguien llamado Vedat estaba llamando. Ali, el comisionado, recordó lo que había sucedido. Vedat Ali era una de las personas de mayor confianza del comisionado. Y la emoción le pidió al comisario que investigara lo que buscaba. Ali, el inspector, dijo que había encontrado algo seguro y cogió el teléfono. Tan pronto como escuchó a su amigo decirlo, inmediatamente se puso de pie. Debe haber recibido una noticia muy importante. Sihar y Yaman habían instalado su equipo de campamento y lo quemaron con fuego. Sara estaba sentada en la silla. Yaman, por otro lado, estaba arrojando trozos de madera al fuego. La voz de un perro salió de la oscuridad. Sihar se asustó. Yaman se le acercó y le dijo que no tuviera miedo. Yaman Siour abrazó. Lai dijo, esta es nuestra casa. Volvamos a nuestra situación. Sihar sonrió. Lai dijo, ahora Yusuf está a punto de dormir. Neslihan lo culpa. Por otro lado, la hermana de Adalet había terminado el trabajo y yo estaba haciendo una lista de compras para mí. Pronto todos irán a su habitación. En silencio seremos solo tú y yo. Solo. Sihar dijo, miraremos las estrellas como esta noche, todas las noches. Lo veremos directamente. Sihar y Yaman se miraron con amor. También miraron las estrellas. Eran muy pacíficos. Estaban teniendo un momento romántico junto al fuego. Duigu, el comisionado, siempre estaba llorando. Siempre estaba viendo las mismas imágenes. No quería creer que su hermano era el asesino. Y él dijo, realmente has cambiado tanto. Has cambiado lo suficiente como para verme y no llamarme mi hermana. Siempre venías a mí cuando los niños del vecindario te presionaban. Me pregunto si podemos ser los mismos de antes. Ali se acercó al comisionado e inmediatamente se secó las lágrimas. Preguntó por qué había venido. Ali, el comisario, miraba con atención. Ali el comisario dijo, lo sé todo. Sé todo lo que me ha estado ocultando, sintiéndose comisionado. El rostro de la emperatriz estaba rojo. Por otro lado, Keinan hizo una reserva para Esme, llegó al hotel y caminó hacia la habitación. Keinan estaba muy enojada, ya estaba medio paralizada y comenzó a golpear la puerta. La puerta se abrió y salió una hermosa joven. Keinan dijo, ¿quién eres? La mujer le hizo la misma pregunta a Keinan. La voz de Darkness vino desde adentro. Keinan entró en Esme diciendo malas palabras. Y tiró al suelo al amante de la morena. Cuando entró en la habitación, el dinero estaba sobre la cama, este era el dinero ganado con tanto esfuerzo por Keinan. La morena estaba detrás de él. Pero Keinan comenzó a recoger las monedas. Keinan estaba muy enojado y atascado en la garganta de Esma. Me estaba gritando ¿cómo pudiste hacer esto? Dijo muchas malas palabras de memoria. El moreno no pudo soportarlo más y de repente empujó a Keinan. La cabeza de Keinan golpeó la esquina de la cama y se desmayó. Tal vez estaba muerto. La castaña inmediatamente miró su pulso, y tan pronto como lo hizo, retiró su mano. Kanan yacía en las monedas, y su cuerpo sin vida yacía en el dinero que había ganado injustamente. Yaman ya había dicho que no verás la bondad de estas monedas. Yaman y Sihar estaban sentados debajo de la manta. Fue muy difícil. Dicen que miremos las estrellas. Yaman dijo, ¿sabes dónde estamos? Sihar preguntó dónde estamos. Yaman dijo, estamos en el dormitorio. En nuestra primera noche, estamos donde debemos pertenecer. Quizás este sea el momento más especial de nuestras vidas. Sihar sonrió. Estaban sentados con la cabeza inclinada. Sihar dijo, es este fuego Yaman de la chimenea en nuestra sala de fuego.
Yaman dijo que no. El fuego que ardió la primera vez que te vi. Sara estaba avergonzada. La mentira dijo, me enamoré de ti, el fuego que ha estado ardiendo dentro de mí desde el primer día que te vi. El fuego a mi alrededor. Yaman se acarició el cabello fresco. Yaman dijo, el fuego en el que quiero quemar, quiero ser uno contigo. Yaman sostuvo tus manos. Este fuego es el fuego que responderá en nuestro trabajo mientras existamos, que nunca se apagará. Yaman besó a Sihar y tuvo lugar esa gran noche. En esta parte hemos venido aquí después. Puedes compartir tus pensamientos sobre el episodio con nosotros en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.